ワンさんっていうと日本人じゃないみたいな感じですけど。 Famosísimo a estas alturas y digno de destacar es el caso de One, el joven sin talento para el dibujo, pero que, sin importarle este impedimento, decidió pescar una tableta gráfica, usar el programa de prueba que venía preinstalado en ella, algo así como si me pusiese a escribir un capítulo de Los Venegas utilizando el software de historietas de Tom y Jerry que me venía en la caja de Chocapic, y ponerse a diseñar su propio manga sobre un joven calvo que llegó a ser tan poderoso que se volvió capaz de matar a todos sus enemigos de un solo golpe. Es incluso tema de debate el hecho de si One realmente finge sus bajas habilidades técnicas o si esto es más una decisión estilística intencionada. Por una parte, una corta labor de búsqueda a través de algunos de los paneles que ha dibujado para sus mangas nos arroja múltiples ejemplos que, chucha, podrán no ser Norihiro, pero claramente demuestran que el tipo por lo menos ilustra mejor de lo que uno podría deducir por la viñeta promedio de su webcómic. Y aún así, si nos atenemos a las palabras del propio autor, para él estos serían solo casos puntuales, pues como señala en una entrevista, incluso los dibujos que sus entrevistadores creían previos a que mejorara sus habilidades de dibujo eran en realidad su mejor esfuerzo por hacer algo decente. Y de ser así, nos estaríamos encontrando ante un caso más de lo que podría considerarse creatividad orientada por la carencia. Un paradigma que se suele adoptar ante situaciones en las que es dinero de lo que se carece. Por ejemplo, tenemos el caso de los enfoques como el Sakuga, esa técnica de animación limitada tan característica del anime que implica utilizar pocos frames y escenas estáticas con enfoques desde distintos ángulos para las partes del capítulo que entrañen menos acción, a fin de invertir todo el presupuesto en crear una coreografía exquisita y llena de FPS en los momentos más importantes del capítulo, que suelen ser las escenas de acción y batalla. Y esto sería solo por hablar de uno de los paradigmas más trascendentales de la industria, pues a un nivel más experimental nos encontramos con obras como Belladonna of Sadness, que de manera similar a como ocurre con la película francesa postapocalíptica La Jetée, está compuesta enteramente con fotogramas estáticos, a los cuales muy de vez en cuando se les agrega uno que otro movimiento, técnica que de igual manera recuerda a las ya famosísimas escenas estáticas de Evangelion o a los fotogramas de sus capítulos finales en donde la narración se vuelve abstracta y empieza a consistir en cuadros de diálogo en fondo negro o fanarts dibujados a crayón. Pero luego volvemos a encontrarnos con casos de naturaleza cuestionable como los fondos de Inio Asano, en donde el weón en vez de darse la paja de dibujar cada edificio culiado de Quijabara prefiere pescar una foto y ponerle filtro de fotocopia para darle estética de manga. Y puta, ¿realmente se lo puede criticar por esto? ¿Cuál es el objetivo de su obra? Porque Asano suele trabajar con el Slice of Life, narrativa de corte introspectivo e intrapersonal poco dada al dinamismo de movimiento. Y siendo este el enfoque de su obra, puede llegar a justificarse su uso de fondos prefabricados, más aun cuando estos efectivamente se ven bastante encachados. Pero el asunto da para más, pues a juzgar por los paneles que sí dibuja manualmente y por todas esas pichulas hiperrealistas que le da para hacer volumen por medio, el tipo efectivamente es capaz de hacer ilustraciones detalladas. De lo que se desprende que su uso de fotografías en blanco y negro para fondos podría ser una decisión estilística a conciencia. Y es esta capacidad para la ejecución técnica en el arte la que nos lleva a otros planteamientos. Por ejemplo, se me viene a la mente el enfoque narrativo de la novela enciclopédica, una forma de escribir ficción de corte postmoderno en la que se le da un énfasis exhaustivo a la inclusión de pasajes con explicaciones teóricas extensas y detalladas sobre disciplinas que suelen ser o muy nicho o poco conocidas a ese grado de profundidad. Podéis tener al Foster Wallace dándote una cátedra de 6 páginas en lógica formal aristotélica solo para explicarte qué es lo que le está pasando a uno de los weones en la U, o a Cortázar tirándote otros 30 párrafos con referencia a poesía alemana del siglo XVIII, con la única finalidad de que sientas el peso del bagaje cultural de sus personajes en el mejor de los casos, o de masturbar su ego en el peor. Pero el asunto con casos como el de Foster Wallace o Cortázar es que estos pasajes, independientes de si son tediosos o no, influyen en la verosimilitud de la historia y aportan a la caracterización del contexto. Lo que Chuck Palahniuk, autor del Club de la Pelea, define en su antología de ensayos sobre escritura como establecer autoridad. Esto me refiero a que si se supone que estoy leyendo un weón que es súper inteligente, súper versado en X área, lo mínimo que espero es que el weón realmente lo sea. Que si el culiado es habiloso, puta hermano, diga weas habilosas, po. No basta con que me digan, no, si el weón es un genio. Ah, no, es que en este mundo está prohibido el rock and roll, cabro. Aquí todos los lolos sufren porque no escuchan rock and roll, no pueden rockear con los Ramones y toda la wea. Pero luego tú pescáis una copia del Battle Royale y nada, hermano, weón, con cueva me tienen una pura mención al Bruce Springsteen, cuando desde la contraportada me promocionaban que no, que esta weá es el mundo donde está prohibido el rock, uy, weón. Entonces tú como autor tienes como opción o asesorarte personalmente sobre el tema o hacerlo pagando los servicios de otro weón, o esperando que tu amigo estudiante de medicina se pegue la paletilla y te explique cómo se le dice cuando te da un tirón en el nuesni. Pero el asunto va más allá, porque si me pusiese en una postura demasiado ortodoxa, siguiendo mi planteamiento, prácticamente no podríamos escribir nada sin que nos diesen una conferencia de 50 páginas sobre parlamentarios de la Segunda República Francesa. El punto con todo lo que acabo de mencionar es que ya sea que requieras de conocimiento teórico, experiencial, habilidades plásticas, verbales o de otra índole, todas las limitantes que puedas tener como artista se plasmarán de alguna forma en la obra que crees, y el delimitar hasta qué punto esto es algo positivo, negativo o una parte esencial que debe mantenerse en el producto final es una cuestión sumamente ambigua. Pues incluso desviándonos un poquito y pasando por uno de esos debates culiados interminables sobre, no sé, inteligencia artificial en el arte y de donde no me interesa meterme demasiado porque están más trillados que la chucha, incluso en esos casos se hace necesario establecer el grado de relevancia que tienen las limitantes técnicas a la hora de caracterizar a un autor como alguien con un estilo determinado.
Con esto me refiero a que si planteamos que una de las gracias de la IA es que esta te permite ir más allá de la limitante de la ejecución y logra que de cierta forma accedas a un universo de ideas o conceptos que quizás tenías en mente pero no poseías la capacidad para llevar al papel, estaríamos asumiendo que la ejecución no influye en nada en el contenido de la obra, que es un simple estorbo al acto creador y por ende conviene deshacerse de él. Pero en verdad podemos decir que prescindir de toda barrera enriquece el arte. Embarcándonos en la temática del canal, centrada en animación, cómic y narrativa de corte friki por decirlo de algún modo, ¿habría surgido la estética misma del manga si las impresiones a color hubiesen sido más baratas que la tinta negra, obviando la necesidad de utilizar degradés y achurados para crear distintos efectos de sombreado y movimiento? ¿Habría sido igual Ren Stimpy si no fuese porque el Crickfalusi estaba obligado a producir para una cadena infantil? ¿Habría podido Antonucci jugar con el humor cotidiano de tres pubertos si no hubiese aceptado la apuesta que le hizo un amigo de crear una serie apta para todo público? Es más, siento que este punto expresa uno de los motivos por los que guarda un valor artístico tan importante la animación, el cómic y la narrativa family friendly en general. Pues en ella vemos esa forma de tomar algo sencillo, de trabajar con conceptos interesantes de una manera que pueda ser apreciada de forma inocente por el espectador casual, como lo es el público infantil en obras de corte familiar, pero de forma algo más profunda por el espectador maduro. Porque sin desmerecer la calidad de las obras con temáticas inapropiadas, de las cuales soy igualmente adepto, se requiere un especial talento para ser capaz de exponer ideas, dinámicas y caracterizaciones de personaje a profundidad, manteniendo tu creación dentro del parámetro para todo espectador. Esta limitante autoimpuesta obliga al artista a ser más creativo, a idear sus chistes de otra forma, a exponer lo que quiere recurriendo a metáforas e innuendos. Pero volviendo al tema de la creatividad, si esta constancia únicamente de la ocurrencia, es decir, de que se te ocurran ciertas ideas y ya el cómo expresarlas se vuelve una parte secundaria y prescindible de la obra, puta, entonces, ¿qué es lo que realmente hace el tipo que usa ahí? Porque ya, puta, digamos que el cómo expresar la idea, entiéndase la capacidad para dibujar lo que tienes en mente, para escribir de la forma más adecuada una escena o para interpretar una melodía que solo existe en tu cabeza, es una hueá secundaria. Y que es simplemente la idea central de cada una de estas cosas lo que vale. ¿Qué más nos queda del proceso creativo? Nada, pues bueno, estáis cortando prácticamente toda la segunda parte de lo que implica la creatividad. Incluso obviando que quizás no seas capaz de tocar bien un instrumento, no tengas muy buena redacción o dibujes a tus monos con las manos en los bolsillos para no tener que dibujar sus dedos, aún te queda todo un universo de pasos a seguir pasada la etapa de la lluvia y ideas. No es simplemente decir, ¿sabéis qué? Quiero que en este panel Gantz le pegue un pencazo a un caballo con 3 cabezas. Pero bueno, eso es solamente la primera parte. Luego tienes el tema de la composición, de cómo ordenar los personajes en el cuadro, de qué forma detallar los fondos, cómo y dónde es apropiado poner los puntos de fuga, los puntos focales y puta, un montón de otras weas que cualquier dibujante o artista plástico conoce en mayor profundidad que yo. Lo mismo si estás escribiendo una historia. Haciendo una pequeña alerta de spoiler sobre Piercing de Ryu Murakami y Tan poca vida de Yanagihara, la wea no es simplemente decir, ya mira, el tipo creció en un hogar de menores y ahora tiene un montón de trauma. Un mismo tema puede ser desarrollado de formas súper diferentes, utilizando una prosa totalmente distinta, directa, escabrosa, explícita, pasiva, lejana, eufemística. Bueno, existen miles de formas de articular una simple oración y cada una de ellas tendrá un efecto distinto en el lector, desde el simple hecho de usar la voz activa o pasiva hasta elegir un modismo frente a otro. Y claro, metiendo los comandos adecuados, quizá la AI pueda hacer la pega. Pero si una parte tan crucial del proceso creativo es reemplazada por una herramienta automática, entonces no eres un artista, pues bueno, lo siento, hermano. Eres otra wea, no sé, eres un usuario de ahí, pero no, hermano, artista no eres. Mira, y tampoco estoy intentando ser un viejo culiao retrógrado diciendo, no, es que esta wea jamás se debería implementar de ninguna manera en la sociedad, bla, bla. Mira, no me niego a que de alguna forma se pueda utilizar herramientas basadas en la AI para llegar a algo significativo en más disciplinas que las científicas. Pero por ahora no se me ocurren ni tengo ganas de ahondar en ella. De esta forma, llegando al punto de que el estilo a utilizar no solo es una parte esencial de la obra, sino del artista mismo, surge la interrogante de cuándo es apropiado utilizar unos estilos frente a otros, y por qué hay veces en que hacer algo con mayor detalle, complejidad o profundidad funciona y otras veces no. Aquí es donde se entrelaza una wea que debía haber explicado mucho antes, y es qué es específicamente el estilo, porque durante todo este rato hemos estado utilizando el término de forma súper coloquial, pero la verdad es que, al menos en el ámbito académico, el concepto de estilo se suele entender principalmente de 3 formas. La primera es la más penca y alude a los manuales de estilo, que son básicamente libros de texto que enumeran reglas de redacción para incentivar el uso de una prosa lo más clara y concisa posible. Te indican dónde poner las comas, cómo utilizar preposiciones, cuándo y cómo utilizar cláusulas, conectores y demás. Digo que es la más penca de las concepciones porque es la más mecánica y en realidad suele ser criticada por filólogos, lingüistas y estudiosos de la lengua por ser demasiado prescriptiva, lo que quiere decir que, más que enfocarse en analizar por qué ciertas estructuras gramaticales producen unos efectos en el lector antes que otros, simplemente se dedican a imponerte reglas de habla que en la vida real no se adaptan necesariamente como el lenguaje funciona realmente. Por poner un ejemplo súper bueno, aun si el nombre oficial para este alimento es rosetas de maíz, por más entradas que tenga la RAE estamentando su universalidad, nadie va a usar el término culiao si no les gusta o están acostumbrados a utilizar otro en su lugar de origen. ¿Existe una razón de fondo, un mecanismo innato de producción gramatical que indique que existe una forma correcta e incorrecta de hablar? Claro, se llama gramática universal generativa, lo descubrió este viejito y es más enredada que la chucha de entender.
Pero a diferencia de las clases que te pasaban en la escuela, esta no se va a ocupar de decirte cuáles formas son correctas y cuáles son incorrectas al hablar. Simplemente va a explicar por qué el lenguaje funciona de una determinada manera. La segunda concepción del término alude a uno de los componentes de la retórica, y por lo general se refiere a la adaptación del modo de hablar dependiendo del contexto y lo que se busca expresar. Claro, va a variar mucho la etiqueta que se utilice para referirse a X o Y estilo. Puta, Cicerón lo definía de una forma, luego Quintilio, no sé, estos viejos culiados griegos, romanos, todo eso, bueno, les decían de distintas formas. Pero la idea central es que si se quiere conversar con un amigo, suele ser más adecuado un estilo coloquial, si se habla con un jefe un estilo formal, y si se da un discurso o se escribe un poema un estilo elocuente. Algo que, guardando los símiles, se puede extrapolar a cualquier disciplina artística, y es de hecho el acercamiento que he tomado al decir que un estilo de dibujo es más simple que otro, o que el estilo de una obra narrativa es solemne, monótono o satírico. Y la tercera alude a un concepto que es mucho mejor denominar voz que estilo para diferenciarlo de las otras concepciones, y refiere a esa forma particular e individual que tiene cada creador de realizar su obra. Entonces, al final, las concepciones que más nos interesan son la segunda y la tercera. Si bien me atrevería a decir que la voz de un autor se forma en la medida que va prefiriendo unos estilos frente a otros, en determinados momentos y con determinadas combinaciones. Por poner el ejemplo del que originalmente trataba el video, me parece especialmente interesante el caso del estilo minimalista de Charles Forsman, nombre que probablemente no conozcan, pero que hace un par de años vio adaptado uno de sus cómics, The End of the Fucking World, al formato miniserie característico de Netflix. Y digo que es un caso interesante porque ya, miren, de antemano comprendo si algún weón que haya visto la serie la detestó, porque ciertamente la actitud adolescente, limítrofe, sociopática y sobre todo desagradable de los protas hace que sea difícil que alguien no adepto al cinismo los siga con agrado. Pero aún así, aparte del hecho de que genuinamente disfruté la su versión del tropo de Bonnie and Clyde, encuentro interesante que si tú pescas el cómic original, porque ya, ¿para qué estamos con weá? Nadie conocería a este weón si no fuera por la serie. La weá tiene un estilo que exhuma minimalismo en prácticamente todas sus dimensiones. El pacing es sumamente rápido, los cuadros de diálogo son tan concisos que en ocasiones un párrafo de 3 líneas abarca la totalidad de una página de un cuadernillo que ya es bastante breve en extensión. Los dibujos rozan la sencillez de los cómics de Charles Schulz y Popeye el Marino, y lo que lo hace más interesante es que esta sencillez es justamente una de las formas más efectivas que tiene el autor para expresar de forma sutil e implícita ese sentido del humor negro que se ve mucho más reflejado en la forma en que se exponen las situaciones y las maneras que tienen los personajes de afrontarlas que mediante chistes como tal. Es algo que también hacen I'm Not Okay With This, que aquí le pusieron esta mierda me supera, que bueno, en realidad sabes que encuentro que tampoco es mala adaptación del título a pesar de que no tenga nada que ver con el original. Claro, valiéndose del uso del contraste entre dibujos sencillos e infantiles para exponer situaciones turbias y escabrosas, algo que le da una voz muy característica a su obra, que me gustaría seguir leyendo, pero de la cual solo tiene PDFs de sus cómics más famosos y puta hermano, no hay plata para pedir por eBay. ¿Por qué saco este caso a colación? Pues porque al llevarla al formato audiovisual, el director Jonathan Entwistle tuvo la capacidad para trasladar todos esos elementos minimalistas de su humor negro en un formato completamente distinto al que fue concebido originalmente. Partiendo porque una de sus decisiones más acertadas fue la de estructurar la historia como una miniserie de capítulos de 20 minutos frente a los 60 minutos que suelen durar los episodios de las series live action occidentales, manteniendo el dinamismo, el pacing y aportando al contraste entre lo sencillo y lo oscuro al decidir relocalizar la serie y la nacionalidad de los personajes a Reino Unido, dándoles un marcado acento británico que todo el mundo sabe que suena más elegante y por ende más oximorónico frente a lo expuesto en la historia. ¿Y saben por qué el weón fue capaz de hacer todo esto? Porque el culeo no trabaja para Netflix. La serie fue adaptada específicamente para ser transmitida por el canal británico Channel 4. Llegó la wea a Netflix y los conchetumares dijeron: ah, ¿sabéis qué necesita esta serie súper concisa, de diálogos cortos y trama rápida? Se extendía por una temporada más sin siquiera tener source material para seguir haciéndolo. Porque esa wea pasó, bueno, quedó la raja cuando lo hicimos con Game of Thrones, quedó la raja, hermano. Pues el cómic original termina exactamente donde termina la primera temporada, hermano. No, los weones viven cancelando series que necesitan más temporadas, pero para extender el chicle son campeones los weones. En cambio, ¿dónde la utilización de capítulos cortos y minimalismo salió como la wea? Exacto, en Pupa, el manga de tintes incestuosos y antropofágicos que prometía ser uno de los mejores animes de la década. Hermano, yo me acuerdo, todavía recuerdo por el 2014 cuando todos esperaban con una expectación culiada tan alta el estreno de esta serie, diciendo: no, es que esta weá va a ser más famosa que Shingeki. ¿Y qué nos trajo Studio Teen? Una adaptación culiada hecha a medias de capítulos de 3 minutos, hermano. ¿Cómo crees que decidieron cagarse de forma tan monumental en un manga haciéndole esa barbaridad, hermano? Entonces aquí tenemos el ejemplo contrario al de lo ocurrido con The End of the Fucking World, en donde se pasaron por la raja un montón de contenido que debía ser explayado y expuesto de otra forma sin respetar la coherencia del estilo del source material. Y hay que tener ojo porque muchas veces el estilo va más allá de si simplemente se puede denominar a algo como sencillo o complejo. Las intervenciones que se le hicieron a la obra de Forsman efectivamente pueden haberle dado un grado de complejidad un poquito más alto a la historia, si se toma en cuenta que el tiempo de exposición de los personajes, aun cuando se mantiene en el mínimo, sigue siendo significativamente superior, o que en el medio audiovisual se deben tomar en cuenta otras aristas como la actuación, la entonación y demás rasgos que forman parte de su medio.
No es que no se pueda complejizar algo sencillo. Se me vienen a la mente cosas como los cortos animados de Don Hertzfeld que partieron siendo puro huevo, pero eventualmente llegaron al top 10 de Letterboxd y por ende me veo en la obligación de idolatrarlos. El tema es saber mantener ese estilo distintivo que te hizo especial en primera instancia. Y ese es el problema que despertó el interés en mí al ver el rumbo que han tomado ciertas series animadas indie. Pues siento que gran parte de la gracia de series como, puta, no sé, Pelado Culiao, Alejo y Valentina, Pogon Yuto o Roberto Manfinfla era precisamente que las weas estaban tan mal hechas, entre comillas, y su estilo era tan coloquial y vulgar que daba risa que uno buscara tomársela en serio. Entonces, intentar pescar una wea así y darle animación estilo Cartoon Network, como han llegado a decir de la nueva versión de Roberto Manfinfla, puta, no sé, hace sentir que algo de su magia se pierde. Porque bueno, realmente uno toma este ejemplo y se impresiona. Los tipos en verdad se mandaron la media pega haciendo una animación culiada súper fluida, con fondos súper detallados y bueno, en general muy impeque la wea. Pero ¿realmente era necesario quizá? Habían capítulos incluso de los originales que duraban menos de 30 segundos y constaban del weón pidiendo permiso para ir a correrse la paja al baño. Caballero, que no me aguanto más. Qué wea, perro culiao, estoy que te cagáis. Nada, que estoy que me masturbo. Y eso es todo, pues, weón. O sea, pues aunque suene algo rebuscado, el hecho de que tarden tanto para denunciar cada frase o cada insulto y el que lo hagan de una manera tan bien modulada y enfática hace que se pierda un poco ese aire de espontaneidad y amateur del que gozaba la serie original. Y eso que ni siquiera estoy diciendo que sea malo el capítulo en sí. Igual me reí un poco, pero este caso me dejó pensando e incluso me trajo a la memoria lo que ocurre con las películas de humoristas que a mi juicio adolecen de la misma falencia, o incluso lo que plantea el Henry Bergson, el caballero que realizó el análisis sistematizado del humor más importante desde Aristóteles prácticamente. En resumidas cuentas, Bergson difería de la teoría comúnmente aceptada para el fenómeno de la risa que la explicaba aludiendo a que nos reímos de las cosas que nos sorprenden o subvierten nuestras expectativas. Él en cambio nos pone un ejemplo. Un hombre va caminando por la calle, tropieza y cae. Los transeúntes ríen. No se reirían de él, a mi juicio, si pudiesen suponer que le ha dado la humorada de sentarse en el suelo. Se ríen porque se ha sentado contra su voluntad. No es pues su brusco cambio de actitud lo que hace reír, sino lo que hay de involuntario en ese cambio, su torpeza. Dicho de otra manera, Bergson interpreta la risa desde una perspectiva evolutiva. Es decir, para él, la risa tiene una función intrínsecamente social y es la de reprender a cualquier miembro del clan que no sepa adaptarse de la mejor manera a las circunstancias. Pues en el día a día de un cazador-recolector, ser capaz de evadir obstáculos al acompañar a tus primos a cazar un mamut puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Luego esto como mecanismo evolutivo latente se extrapolaría a cualquier situación que parezca no adaptarse a los estándares esperables de ella. Y es por eso que obras como las animaciones Flash antes mencionadas funcionarían cuando parece que están realmente mal hechas. Se nota que el mono culiao debería poder mover bien el brazo, pues, bueno, o que los personajes deberían tener una buena dicción al hablar, pero no la tienen, y por ende el efecto cómico se incrementa, pues no logran adaptarse a cómo debería verse una caricatura. En cambio, si se le pone tanto empeño en hacer que la serie se vea profesional, entonces efectivamente la obra se está adaptando a las expectativas que levanta un producto animado, y por ende pierde gran parte de lo que le daba su encanto. Entonces, ¿qué se puede concluir de todo esto? Que no todas las cosas deben ser necesariamente profundas, complejas o de larga duración, que no toda obra narrativa tiene que necesariamente trasladarse al cine como si fuese el medio narrativo de mayor validez, que las limitantes técnicas forman parte indispensable de una obra artística. Hasta donde yo sé, también podría ser que simplemente ya no me da risa reírme del pico.